Hola, mi nombre es Kevin Ricardo Farinado Cochipuendo. Pertenezco a la Universidad Técnica del Norte, a la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. Hoy veremos el tema de técnicas e instrumentos de la investigación científica. Para la recolección de datos se debe seguir un proceso sistemático para reunir y medir información de diversas fuentes, así con el fin de obtener un panorama completo y preciso. Aquí tenemos las técnicas e instrumentos. Las técnicas, ¿qué es? Es el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador establecer relación con el objeto o sujeto de la investigación, es decir, las normas y criterios que rigen la producción, manipulación y el control de los hechos. Los instrumentos. Es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información, considerándose entre ellas las siguientes opciones, que son las guías de observación, de entrevista, los cuestionarios de las encuestas, cronómetros y dinamómetros, etc. Tenemos las clases de técnicas, que son dos, el muestreo y la estadística. Técnicas del muestreo. El muestreo es una técnica de selección de miembros individuales o de subconjuntos de la población para hacer inferencias estadísticas a partir de ello y estimular las características de toda la población. Técnicas estadísticas. Las técnicas estadísticas consisten en una serie de procedimientos para el manejo de los datos cuantitativos y cualitativos, que estaremos viendo en la siguiente imagen. La clasificación de los métodos. Tenemos aquí dos, métodos teóricos y métodos empíricos. Los métodos teóricos permiten descubrir el objeto de investigación, por ello se apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, introducción, deducción y histórico lógico, que ya estaremos viendo en la siguiente página. Métodos empíricos se determinan atendiendo a un primer lugar a la naturaleza del objeto de investigación y a su estrecha relación con el problema científico. Del objeto de la investigación son los métodos cuantitativo y cualitativos. Cuantitativo y cualitativos. Los métodos teóricos son seis. Tenemos como el histórico lógico. Se establece el estudio de antecedentes de los fenómenos, objeto de investigación en su devenir histórico, a la vez que se delimitan cuáles son las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del fenómeno. Inducción y deducción. Aquí se combina el movimiento de lo particular a lo general, que posibilita establecer generalizaciones con el movimiento de lo general a lo particular. Tenemos hipotético deductivo. A partir de determinados principios, teorías o leyes que se derivan respuestas que explican el fenómeno y que devuelven a ser confirmadas en la práctica. El análisis y la síntesis. Se basa en los procesos cognitivos y permiten la descomposición del fenómeno o proceso que se estudia en los principales elementos o conforman para determinar sus particularidades y simultáneamente medidas de la síntesis se integran permitiendo descubrir relaciones y características generales. Tenemos la modelación. Es la representación material o teórica del objeto que se estudia a fin de poder analizar sus particularidades y operar o experimentar con ellos. El enfoque de la síntesis proporciona la orientación general del estudio como una relación integral formada por elementos que interaccionan unos con otros. Métodos cuantitativos. Un método cuantitativo es todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar un fenómeno. Aquí tenemos la observación. La observación nos permite conocer la realidad mediante la percepción indirecta de los objetos y fenómenos en sus condiciones naturales, a partir de los objetivos previamente establecidos y utilizando medios científicos. Aquí posee un alto grado de generalidad que pueden ser aplicados en cualquier ciencia en particular. La medición. La medición se utiliza ciertas operaciones de comparación. Medir
es atribuir valores numéricos a una prioridad de determinación de determinado objeto, mediante una operación de comparación, cuyo resultado se determina mediante la utilización de canales sensoriales. La experimentación. La experimentación es un método experimental. Es una actividad cuyos fines cognitivos están dirigidos a descubrir leyes objetivas que inciden en el objeto de experimentación y cuya ejecución lleva explícito. Es una experimentación que provoca una situación o cambio en el objeto para su estudio. La encuesta. La encuesta. El investigador no se guía por sus propias suposiciones y observaciones, sino prefiere dejarse guiar por las opiniones, actitudes o preferencias de los sujetos. Los métodos cualitativos. Se busca la descripción profunda y completa de hechos, de situaciones, imágenes mentales, expresiones, actitudes, creencias, emociones, etc., para analizarlos y comprenderles y así responder las preguntas de la investigación para generar conocimiento. Aquí tenemos el directos o interactivos, que nos da 3 puntos, que es la observación participante. ¿Qué nos dice? Brinda ayuda al profesor, entrenador, metodológico en el desarrollo de sus respectivas labores. Debe ser utilizando como un método de investigación en la solución de un problema. Entrevista cualitativa. Es una conversación dirigida al logro de determinados objetivos que se pueden establecer con una persona o un grupo de personas. Debe partir de los objetivos generales, como obtener información, suministrar información o modificar las conductas. Historias de vida. Es un método vinculado a la entrevista focalizada y ser definida como la narración de la experiencia de la vida de una persona. Se utiliza cuando quiere hacer un análisis de la realidad vivida por los sujetos, conocer la cultura de un gran humano. El método cualitativo, que tenemos los indirectos o no interactivos, documentos como los documentos oficiales, tales como registros, actas de evaluación, archivos estadísticos de competencias y eventos deportivos, cartas oficiales, planes de estudio, programas y planes de entrenamiento, etc. Documentos personales, como los diarios personales y de trabajo, y cartas y notas personales. Estos métodos sirven para obtener la información necesaria para comprobar la hipótesis, más no para elaboración de un marco teórico. Aquí tenemos las técnicas de recolección de datos. ¿Cuáles son? Son encuestas, el cuestionario, fichaje, el test, entrevista y observaciones. Las observaciones permiten obtener la información real de las características de un objeto o fenómeno social o natural que se le da en su entorno. Es un primer momento un procedimiento casual, espontáneo y objetivo. Las características de las observaciones son 5. Primero, sistemática. Se ajusta a un sistema de organización de acuerdo a los objetivos que se persigue. 2. Total. Incluye todos los elementos indispensables a observarse y con el propósito de tener una información muy completa. 3. Fiel. La información es exacta, se apega a la verdad, a la realidad de lo observado. 4. Objetiva. El investigador debe registrar solo aquello que realmente existe en forma objetiva y no a la que él subjetivamente le parece. 5. Precisa. Debe llegar a la cuantificación y para ello requiere de la relación matemáticas. Tipos de investigación. Se debe considerar los medios utilizados para la observación, el grado de participación del observador, el número de observadores y el lugar donde se realiza. Los tipos de investigación son
según los métodos utilizados, el cual tenemos no estructurada, estructurada. Según el grado de participación, no participante, participante. Según el número de observadores, individual, grupal o en equipo. Según el lugar, el campo o laboratorio. Pasos de las observaciones. El primer paso, determinación del objeto o situación que se va a observar. Determinar los objetos. 2. Determinar los objetos para que se genere el registro de los datos. 3. Determinar la forma cómo se van a registrar los datos. 4. Ver y oír cautelosamente. 5. Registrar los datos observados. Estos son los pasos de la observación. La entrevista. La entrevista permite obtener información a través del diálogo entre dos o más personas. Se utilizan las preguntas que las formula el entrevistador o entrevistadora. Tenemos aquí los tipos de entrevista, el cuales son estructurada, focalizada, panel, múltiple o clínica o psicológica, telefónica, por correo postal, no estructurada. Estos son los tipos de investigación. Una guía para realizar de una entrevista. Tenemos 6 puntos. El primer punto, se debe proporcionar un ambiente agradable y cómodo, tanto en lo físico como en lo psicológico. 2. Es necesario explicar los motivos de la entrevista a las personas que van a ser entrevistadas. 3. Se debe formular las preguntas con lenguaje comprensible, tal como está en el formulario. 4. Cuando hay respuestas a una pregunta, se debe pasar a la siguiente. 5. Hay que llenar el formulario en cada respuesta con las mismas palabras expresadas por el entrevistador. 6. Antes de finalizar la entrevista, revisar todas las preguntas fueron respondidas y de haber algunas sin responder, intentar obtener la información. La encuesta permite obtener información aplicada en un cuestionario a las personas que tienen el conocimiento sobre un tema o problema en particular y se la puede utilizar en una población determinada o por muestreo. Los tipos de encuesta. Tenemos encuesta general, encuesta por muestreo, encuesta descriptiva, encuesta explicativa, encuesta mixta y encuesta de opinión y el censo. Tenemos aquí el cuestionario. Contiene un sistema de preguntas orientadas a obtener información en una investigación determinada. Se lo utiliza tanto en la encuesta como en las entrevistas y se lo llama cuestionario en la encuesta y formulario de la entrevista. Tenemos 4 tipos de cuestionarios, los cuales son cuestionario por correo, personal, grupal y piloto. Partes del cuestionario. Como punto A tenemos la carta de presentación. El cuestionario debe ir acompañado de una carta de presentación que debe dirigirla la institución o la persona que patrocina el proyecto. Indicar cuál es el propósito de la investigación y en qué forma se beneficiará la comunidad o el sector que se va a ser investigado. Y por último, solicitar la colaboración necesaria y el reglamento del rigor. Como punto B, instructivo. Las instrucciones deben ubicarse antes de iniciar la interrogante. El objetivo es orientar de mejor forma el cuestionario o el encuestado. Sí. Cuerpo del cuestionario. Inicialmente debe ir el nombre de la institución, luego el título del cuestionario, tipo de muestra y el nombre del proyecto que se está investigando. Instrucciones para comprender de mejor manera las preguntas y responder satisfactoriamente. A continuación, las preguntas en orden y secuencia lógica. Por último, debe ir el agradecimiento de la institución. Tenemos aquí las clases de preguntas o ítems.
Como primer punto tenemos 1, preguntas de hecho, 2, preguntas de información, 3, preguntas de opinión y 4, preguntas de acción. La forma como son redactadas nos da la posibilidad de obtener una respuesta muy satisfactoria y pueden ser como formas de preguntas, como tenemos las 3, abiertas, cerradas, mixtas y eclécticas. Las abiertas, de opinión, de intención. Las cerradas, dicotómicas y politómicas. Las mixtas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Todo este mapa conceptual es para dar una idea a las personas que van a redactar o van a encuestar. Asimismo, tenemos las abiertas, como ya mencionamos, es de opción, de intención. Aquí le damos una libertad para que pueda expresar de diferente manera las preguntas, dependiendo cómo está la situación, cómo se siente sentimentalmente o psicológicamente. Le damos un libre albedrío para que pueda encuestar. En las cerradas tenemos las dicotómicas y politómicas, como ya mencionamos. Aquí las respuestas serán más cerradas o más concretas, donde las respuestas simples serán un sí, un no, un tal vez, y así dependiendo de la pregunta. Entonces las preguntas son más cerradas y más centradas para que la respuesta sea un poco más explícita y más fácil de contestar. En las mixtas o eclécticas, como ya mencionamos, están las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Quiere decir que aquí está unido, está fusionado los dos temas, como las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Eso es todo por el video de presentación.